Saludos, mi nombre es Maritza Collado. Este es la lectura número 3 en mi clase de Historia de la Iglesia 1 con mi profesora Esther Larocha. El libro que estuve leyendo se titula La Iglesia de Han Kong y fue solo hasta la página 28 del libro. El título de este capítulo es La Iglesia Real. Luego de haber leído, ¿verdad?, este capítulo, la iglesia, ¿verdad?, no está ajena a la evolución, a la tecnología. La iglesia, a través de la historia, se ha ido moviendo, ¿verdad?, con el tiempo, en medio, ¿verdad?, del tiempo, de las situaciones, ¿verdad?, y de todo lo que es el acontecer en el mundo. La iglesia es parte del mundo, se mueve, ¿verdad?, en este mundo y así crece y se desenvuelve toda una serie de situaciones tecnológicas, avance en el idioma, en la cultura, en nuestra sociedad. Asimismo la iglesia va corriendo, ¿verdad?, con este mover y este acontecer. Voy a leer un poco de lo que escribí de este resumen. La iglesia no puede estar ajena a la rapidez con la cual el mundo se mueve. Como ya les estaba diciendo, la tecnología, los grandes avances mundiales no pueden estar tampoco ajenos a la iglesia. Ella forma parte porque subsiste en este mundo. Una iglesia que está ligada de manera auténtica a Dios puede pasar y mantener en medio de cambios y acontecimientos una esencia. Está, ¿verdad?, basada en una estructura firme que es Dios mismo. La fe en Dios, la fe en el sacrificio de Jesucristo es la esencia que mantiene a la iglesia. A través de los siglos hemos visto cómo la iglesia ha pasado por todos estos cambios. Tuvimos, ¿verdad?, un Nuevo Testamento que dio pie al Nuevo Testamento y a todas las circunstancias en las cuales se presentó y se originó la iglesia. Los cristianos estuvieron ligados a todo esto, a toda una serie de culturas, de trasfondo que se ven y se reflejan desde el Antiguo Testamento y continúan durante la creación de todo lo que la escritura, ¿verdad?, de lo que compondría luego el Nuevo Testamento. Así, ¿verdad?, la iglesia se va formando, se va dando inicio, ¿verdad?, a lo que es este conjunto, esta sociedad, esta comunidad, sería la palabra, ¿verdad?, mejor utilizada, esta comunidad de creyentes, van dándose en un ámbito en el cual está rodeado por tradiciones, por costumbres, se va uniendo a todo lo que tiene que ver en aquel momento lo que es el gobierno romano, los emperadores, todo este tipo de circunstancias. Dentro de todo esto se va moviendo la iglesia. La iglesia no para, la iglesia no descansa, la iglesia no se estanca, aunque pareciera en ciertos momentos que sí, no, la iglesia nunca fue invisible, la iglesia siempre estuvo bien expuesta, fue bien visible en todo el mover, ¿verdad?, de la historia. No fue una iglesia que se escondió, aunque, ¿verdad?, físicamente en algunos momentos sí tuvo que esconderse. En la esencia la iglesia siempre estuvo bien presente. La identidad solo puede ser, ¿verdad?, manifestada en medio de movimiento. Esa identidad de la iglesia no puede ser manifiesta si la iglesia se mantiene estancada. La iglesia tiene que moverse, la iglesia tiene que estar, ¿verdad?, en acción, la iglesia tiene que estar en un continuo caminar para manifestar esa identidad, ¿verdad?, la realidad de la iglesia, esa iglesia real, esa iglesia, ¿verdad?, que vemos a través de la historia, no se puede manifestar si está quieta,
Por eso la iglesia siempre ha sido visible y por eso siempre la iglesia se ha mantenido en movimiento. Y es a través de ese movimiento que la iglesia presenta muchos cambios. Se une con lo que es el gobierno, la iglesia empieza a tener que estructurarse, se crean, ¿verdad?, unas bases de estructura de gobierno dentro de la misma iglesia, surgen los obispos, surgen los papas, empieza a tomar una estructura de control y de poder. Todo esto se va dando a causa de este mismo movimiento. Los obispos se consideran como la suprema autoridad de la iglesia, queda un segundo plano lo que es el sacerdocio. Viene lo que son, como dije anteriormente, el tema de los papas. Empieza los concilios vaticanos, se da un concilio I, un segundo concilio vaticano. Ya los concilios aquellos como el de Jerusalén, el concilio de Antioquía, donde fue para estructurar lo que era las bases de la fe contra la herejía. Ahora en este caso son concilios que se van dando para mantener una estructura de gobierno dentro de la iglesia y mantener un control y un poder. La iglesia está compuesta de hombres y es para los hombres que existe en el tiempo y en el mundo, en la historia. O sea, la iglesia no es algo, la iglesia somos nosotros. La iglesia es un grupo, ¿verdad?, de personas, de creyentes y que están dentro de este mundo. La iglesia es real, no es algo abstracto, no es algo invisible, porque somos nosotros. No se puede desligar la importancia del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, como ya dije. La norma que rige los parámetros de esta iglesia es la palabra de Dios. Las actitudes teológicas de los autores y de las comunidades que están detrás de estos autores van rigiendo todos los dogmas, ¿verdad?, y las doctrinas de esta iglesia. Y ahí van surgiendo muchas críticas. Tenemos que ver que la iglesia no debería de ser para el cristiano ni admirada ni criticada, sino creída, vivida, porque es aceptada como una realidad en Dios. Tenemos que entender que la iglesia cometió muchos errores a través de la historia, los cometió, los comete y los seguirá cometiendo. La iglesia no es perfecta, la iglesia ha tenido muchos momentos de gran gloria y de gran orgullo, pero de igual manera ha tenido momentos de grandes desaciertos, de grandes horrores, la Inquisición, las cruzadas, inclusive en los comienzos, lo que fue la lucha entre los judíos con los judíos cristianos. O sea, todo el construir y el movimiento del nacimiento de la iglesia siempre ha estado envuelto de momentos de gloria y de momentos de desacierto y de horror. Por eso la iglesia ha sido, es y será criticada, y ha sido, es y será admirada, pero esto no debe ser, ¿verdad?, el sistema por el cual el verdadero cristiano se mueva, porque tenemos que entender que si nosotros somos la iglesia nunca va a ser perfecta. La iglesia siempre va a tener, ¿verdad?, desaciertos en medio de ella, pero esto no es lo que mueve y motiva a la verdadera iglesia. La admiración ni la crítica de la iglesia son decisivas. Lo decisivo, lo único concreto aquí es la fe de la iglesia. ¿En quién? En la misericordia, en el amor de Dios expresado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. El hombre no cree en la iglesia, sino en la fe. Esa es la realidad de la iglesia. Todo es a través de la fe. La iglesia no es Dios. La iglesia es criatura. La iglesia no es fuente de gracia. La iglesia no es fuente de verdad. La iglesia no es Dios. La iglesia no es el Señor. No es redentor de nadie. No es juez. No, la iglesia somos nosotros, simples humanos que vivimos y creemos en un Dios por fe a través, ¿verdad?, del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Tenemos que entender que en la congregación de los creyentes y los obedientes, ¿verdad?, las personas que han decidido servir y creer a Dios, están aquí, estamos aquí
pero nos movemos por fe en ese sacrificio. Nosotros, vuelvo y repito, nosotros somos la iglesia. Somos hombres que buscamos, hombres y mujeres que estamos tratando de vivir esa vida que nosotros decidimos alcanzar porque aceptamos ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Pero somos pecadores, cometemos errores. La iglesia, como ya les dije, no está exenta de fallar, no está exenta de caer en errores, no está exenta de cometer grandes errores porque ya lo ha hecho. Porque somos nosotros, somos hombres, ¿verdad?, que fallamos, los que estamos y formamos parte de esta comunidad. La gran idealización de la iglesia tenemos que excluirla. No podemos vivir idealizando una iglesia porque no es una realidad. No puede ser así. Y tenemos que entender que la iglesia tiene que cambiar, tiene que tomar un curso, tiene que evolucionar. La iglesia del tiempo y de la época de Jesús, cuando se inicia, no es la iglesia de nosotros. La iglesia del tiempo de Lutero no es nuestra iglesia. La iglesia de los tiempos de cuando comenzó, ¿verdad?, la iglesia católica, no es la iglesia de nosotros en este tiempo. La iglesia tiene que ir acorde al tiempo en que vive. Como la iglesia somos nosotros y nosotros estamos en medio de este mundo, estamos en medio de una cultura y de un momento nuevo, pues tenemos que ir en evolución y tenemos que ir caminando junto con todo eso. Sí, es importante que estudiemos la historia de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, porque hay una esencia, hay una base que nos mantiene, que sigue firme y que nunca deja de existir en medio de todos estos cambios. Dios, Jesucristo, su sacrificio, el amor, esa es la realidad de nuestra iglesia. Esa es la iglesia real, esa es la iglesia que no cambia, esa es la iglesia que no se puede transformar porque estamos basados, centrados en la fe que tenemos en el sacrificio de Jesucristo, pero estamos vivificados y se sostiene la vida, lo que mantiene esa fe es el Espíritu Santo. Jesús lo dijo, Jesús lo dejó, ese es el Consolador, ese es el que nos guía a toda verdad, toda justicia, y es el que mantiene viva la fe, que es la que sostiene la iglesia, que somos nosotros. No podemos, ¿verdad?, perfeccionar e idealizar porque somos nosotros mismos. Nosotros somos la iglesia y tenemos que vivir acorde a los tiempos. Por eso la iglesia tiene que instruirse, la iglesia tiene que ser parte de la comunidad. La palabra dice, somos de este mundo, ¿verdad?, pero no pertenecemos aquí. Aquí estamos. Y aunque por fe no pertenecemos a las cosas malas y negativas de este mundo, porque no nos dejamos llevar por ella, nos dejamos llevar ya por el Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia, a la verdad que es Cristo. Sí vivimos aquí, sí tenemos que ser parte de todo esto y tenemos que correr a la par con los tiempos para llevarle a la gente el verdadero mensaje, la verdadera esencia, la razón, la realidad que es Cristo Jesús, que no pasa de moda, que no es obsoleto, que el tiempo para Él no es como para nosotros y que sigue siendo vigente, real, tanto para nosotros como lo fue para los cristianos, ¿verdad?, del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, hasta nuestros tiempos, pero sin idealizar. No critiquemos, no juzguemos y entendiendo que hay cosas negativas, tanto como cosas positivas, porque somos humanos los que componemos la iglesia real. Esa es la verdadera iglesia.
Gracias. Hasta aquí mi pequeño resumen de esta lectura y ya estaré haciendo nuevos videos para esta clase de Historia de la Iglesia 1 con mi profesora Estelda Rocha. Dios les bendiga.